Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra clase. Quiero comentarles antes de todo esto que tengo información que los exámenes parciales no empiezan la semana entrante. Se han corrido una semana más. Por consiguiente, la semana entrante estaremos trabajando con algunos puntos del programa. Y vamos a continuar trabajando en esto hasta que salga el calendario oficial, pero lo que sí estoy enterado y diría yo que es oficial, aunque no tengo aún a la mano el calendario de exámenes parciales, es que no empezamos la semana entrante con nuestras pruebas parciales. Aprovecho esto simplemente para reiterarles a todos los que en este momento me están escuchando que el examen va a comprender lo que hemos visto hasta el día anterior al examen y va a comprender cualquier cosa que podamos haber visto desde el primer día de clases desde este año. Esto lo hago en mención porque hay temas que van muy vinculados con los juicios que hemos analizado y que no podemos descartar. Entonces, por favor, estén muy al tanto que las pruebas van a incluir temas que hemos abordado y así va a tener que ser, porque hemos abordado temas que tienen relación con juicio oral, con juicio sumario, ahora con juicio arbitral, y que por supuesto los aplicamos en el juicio ordinario, tanto previo a los juicios, pruebas anticipadas, medidas cautelares, como dentro del juicio, demandas, emplazamientos, excepciones, medios de prueba, sistemas de valoración, bueno, todos esos aspectos que creo que ustedes ya conocen. De tal manera que estén preparados para una prueba que no debería ser fácil. Prepárense para conocer, recuérdense ustedes los medios de impugnación, comiencen a repasar los medios de impugnación, repasen las excepciones previas, los medios de prueba, los incidentes, todos estos aspectos, por favor, trátenlo de evaluar bien, porque el examen va a comprender todos esos aspectos y no quisiera que el día de mañana alguien me diga, mire, licenciado, yo no sabía que usted iba a preguntar, por ejemplo, cómo se dirige una pregunta en un juicio oral, una posición, por ejemplo. Eso ya lo vimos el semestre anterior y ustedes tienen que saber cómo se dirige una posición en un juicio oral, en un juicio sumario, en un juicio ordinario. De tal manera que solo les hago esta reflexión para que no se me vayan a confiar para esa prueba parcial. Igualmente, yo voy a trasladar a ustedes algunas instrucciones, algunos días antes de la prueba, y creo que la mayoría de instrucciones la vamos a dar el día del examen. Pero bien, eso es lo que voy a explicar. Hoy nuestra temática va a ser repasar rápidamente lo que ya vimos del arbitraje, concluir el arbitraje, trasladarles un laboratorio sobre el arbitraje que van a responder en un tiempo prudencial, regresar con ustedes para ver si hay alguna duda sobre el tema del arbitraje, y esa va a ser nuestra cátedra del día de hoy. Diría yo que va a ser relativamente corta, pero es lo que pretendemos hacer la clase de hoy martes. Pero ya entrando un poquito en materia, en la sesión anterior estábamos hablando nosotros del cuarto proceso de conocimiento y expliqué a ustedes de que existe un proceso de arbitraje que es un proceso que no es nuevo. Este proceso de arbitraje es un proceso que ha existido siempre en nuestra legislación y es más, diría yo que es el proceso más antiguo que existe, más antiguo que un ordinario, bueno, más antiguo que la actividad jurisdiccional del Estado. Porque cuando no existía Estado, realmente las controversias se resolvían a través de un procedimiento similar al arbitraje. ¿Por qué razón? Porque las personas que entraban en una controversia, cuando no había sistema de justicia, pues recurrían al anciano del pueblo, al padre de familia, al sabio, para que él resolviera las controversias, y por consiguiente eso era un sistema de arbitraje. La Biblia misma reconoce algunos procedimientos de arbitraje. La famosa decisión salomónica, la decisión de Salomón en relación a quién pertenecía a un hijo que peleaban dos madres, viene siendo una decisión arbitral y por consiguiente el arbitraje no es una cosa nueva. Nuestro Código Procesal Civil la reguló desde el principio, la derogó en el año 95, cuando entró en vigencia una ley específica de arbitraje.
Les expliqué a ustedes que es un cuarto proceso de conocimiento que algunos estiman de que el arbitraje, más que un proceso de conocimiento, es un método alterno a la solución de conflictos. Yo digo que es un juicio de conocimiento. La única diferencia es que lo deciden personas particulares, pero igual se somete a decisión y la decisión que toman los árbitros inclusive pasa en autoridad de cosa juzgada y hay que cumplirla. ¿Por qué se sale del ámbito del Poder Judicial? Pues porque no lo conocen los órganos jurisdiccionales, sino son personas particulares. ¿Por qué es de mutuo acuerdo? Porque el arbitraje solo surge si hay acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay arbitraje. O sea, es requisito sine qua non para que haya un proceso arbitral, que haya un acuerdo arbitral. Y en ese, pues las partes deciden someter un conflicto a conocimiento de un juez particular, que ya les decía a ustedes, se llama árbitro. Este árbitro se le da transitoriamente ciertas facultades jurisdiccionales, poder de conocimiento, poder de convocatoria, poder de decisión, pero tiene limitado el poder de coerción y el poder de ejecución. Como vamos a ver el día de hoy, para decretar medidas coercitivas, se lo mencionaba en la clase anterior, es necesario pues que recurra a un juez de primera instancia y lo mismo para tratar de ejecutar un laudo arbitral. Esa es la decisión final, se llama laudo arbitral o laudo. Es una resolución similar, idéntica, con los mismos efectos de una sentencia judicial. Estuve explicándoles parte de los antecedentes. Yo les decía que Guatemala es suscriptora de dos convenios internacionales, uno de Nueva York y otro de Panamá, por el cual se reconocen los laudos arbitrales internacionales. Y basado en esos antecedentes, pues UNCITRAL, una institución del derecho mercantil de Naciones Unidas, envía a todos los países de América Latina un proyecto de ley para que lo conviertan en ley de arbitraje, para tener una ley tipo a nivel latinoamericano y poder resolver problemas internacionales a través del arbitraje, comerciales normalmente, y es por eso que surge la ley de arbitraje que está contenida en el decreto 67-95 del Congreso de la República de Guatemala. Expliqué y espero que hayan leído un poco ustedes la ley de arbitraje. Esto es importante, ya les he mencionado, es importante que ustedes lean la ley de arbitraje. Es importante que comiencen a conocer su contenido, como creo que han leído el Código Procesal Civil y Mercantil. Por consiguiente, solo puedo explicar que de conformidad con ese decreto 6795, al leerlo encuentra uno distintas clases de arbitraje. Decía que unas se excluyen de otras, pero entre todas se complementan, y les explicaba, oiga, que hay un arbitraje nacional. Cuando se resuelve entre nacionales con árbitros nacionales, un asunto guatemalteco a resolverse en Guatemala y a cumplirse en Guatemala. Pero se convierte en internacional cuando uno de esos elementos es foráneo o una de las personas es extranjera, los árbitros son extranjeros, la decisión de cumplir en el extranjero, se van a utilizar normas o leyes extranjeras, bueno, es un sinnúmero. Esto no es difícil de entender. Igualmente, le explicaba yo que hay instituciones ahora que administran el arbitraje, di dos ejemplos. La Cámara de Industria y la Cámara de Comercio tienen sus propios órganos de arbitraje. Uno se llama CRESIG, el otro se llama, fue el nombre, ya me voy a recordar otra vez, y estas dos instituciones administran un arbitraje. Ustedes pueden llegar y efectivamente someterse al arbitraje que las instituciones administran. Claro, hay que pagar ahí y ellos van a administrarle todo lo necesario para que se lleve a cabo un arbitraje. O simple y sencillamente no contratan una institución, no van a una institución, ustedes lo hacen entre sí. Las dos partes deciden someterlo, escogen sus árbitros, hacen todo lo que puedan en un lugar específico. Esto se llama un arbitraje ad hoc. En el arbitraje, los árbitros pueden resolver conforme a derecho o pueden resolver conforme a lo que creen que es más justo. Una cosa se llama derecho, arbitraje de derecho. Hay que resolver conforme a la ley, hay que resolver conforme a las disposiciones positivas vigentes, nuestro Código Civil, por ejemplo. Y las otras, la de equidad, pues se resuelven conforme a lo que ellos creen que es más justo y, por supuesto, en muchos casos, en contra de alguna disposición legal. Ese famoso acuerdo de arbitraje lo podemos tomar y decidir antes de que surja el conflicto, se llama a priori, o cuando ya ha surgido el conflicto, se llama a posteriori. Quiere decir que cuando no se ha dado el conflicto, podemos acordar llevar en arbitraje cualquier cosa que surgiera en virtud de esa circunstancia, o cuando ya se dio el conflicto, sometemos ese conflicto ya a arbitraje en una forma o con posterioridad al conflicto. Reitero, uno se llama a priori, el otro se llama a posteriori.
Las explicaciones que dimos es que tanto lo que acabo de mencionar, lo que es el nacional, donde no existe ningún elemento foráneo, el internacional, donde sí hay un elemento foráneo, aquí un árbitro puede ser extranjero, los árbitros pueden ser extranjeros, una de las partes puede ser extranjeros, inclusive entre los estados puede haber un arbitraje entre estados, y ese es un arbitraje internacional. Hemos hablado, insisto yo, de lo que es el arbitraje ad hoc. Le decíamos que ad hoc es para el momento, por el momento, y eso se promueve entre las partes y deciden todo el procedimiento simplemente entre ellas sin necesidad de recurrir a un órgano que esté creado para eso. Esos órganos institucionales, el SENAC y la CRECIG, como se lo mencionaba. Esos son dos ejemplos de arbitraje institucional. En los árbitros de derecho van a resolver conforme a la ley. El único inconveniente que hay en los arbitrajes de derecho es que la ley no establece que deben de ser abogados, pero creo que las instituciones sí los tienen regulados como abogados. En el de equidad, pues ellos lo resuelven conforme lo que crean que es más justo, conforme a su leal saber y entender, así resuelven los árbitros de equidad. A priori y a posteriori son momentos en los cuales se acuerda el arbitraje. Antes del conflicto, a priori, después del conflicto, a posteriori. Bueno, luego estuvimos hablando de la materia del arbitraje. Es importante tener presente que realmente cualquier cosa puede ser motivo de arbitraje. En términos generales, todo es motivo de arbitraje. Pero para empezar, hay que tener libre disposición sobre ello. La libre disposición, que normalmente lo tenemos sobre todo, pero hay cosas en las cuales nosotros no tenemos libre disposición, aunque pudiera ser nuestra. Y yo les decía que para eso apliquemos lo que dice el Código Civil en relación a la transacción, donde dice dónde no se puede transar. El Código Civil dice que aunque sea de nuestra disposición, no podemos transar, por ejemplo, sobre nuestro estado civil. No podemos transar sobre la nulidad o anulabilidad de nuestro matrimonio. No podemos transar sobre nuestro derecho de alimentos. No podemos transar sobre las secciones de orden penal de carácter público. Entonces, pese a que puede ser de libre disposición, la ley nos prohíbe transar. De ahí que en términos generales sería casi todo. Y sin embargo, pues hay algunas leyes que también permiten el arbitraje. Por consiguiente, no hay ningún problema en cuanto a eso, porque si la ley dice que eso puede ser sometido a arbitraje, pues hay plena libertad para hacerlo. Ahora, lo que no puede ser motivo de arbitraje, por supuesto, el sentido común es algo que hace decidido por un juez. Recuérdense que esto va a poder pasar en autoridad de cosa juzgada si está firme, por ende no puede ser revisable, por consiguiente no puede ser sometido a arbitraje. Algunas materias de las cuales no podemos disponer libremente y estén unidas con otros, menos podemos hacerlo a él. La ley puede prohibirlo, señalar un procedimiento especial, aquí era donde les explicaba yo, que puede existir una duda en los juicios orales y sumarios, porque eso para mí es un procedimiento especial, pero bueno, ya son cuestiones de criterios y de opiniones, y por supuesto los arbitrajes laborales que están reconocidos por el Código de Trabajo y se tramitan conforme al Código de Trabajo. Cuando en algún momento en su examen privado alguien les pregunte cómo se inicia un arbitraje, el elemento fundamental y requisito sine qua non para que exista un acuerdo arbitral. Sin acuerdo arbitral no hay arbitraje. El acuerdo puede ser a priori, puede ser a posteriori, como ya mencioné, pero sin ese acuerdo no podemos ser sometidos a un proceso de arbitraje. Si a ustedes, a su cliente, lo someten a un proceso de arbitraje sin que haya existido acuerdo de arbitraje, pues es fácil excluirse de ahí porque es necesario y un elemento fundamental la existencia de ese acuerdo arbitral. ¿Qué dijimos de ese acuerdo arbitral? Pues podemos hacerlo en una escritura pública con un montón de solemnidades, podemos hacer un documento privado, pero no podemos hacerlo en una hoja de papel. O sea, no hay, en la ley no encuentran ustedes requisitos solemnes para hacer el arbitraje, no dice, se hace en escritura pública y por ende tendríamos que cumplir los requisitos de un instrumento público. No dice que se haga un documento privado, no dice nada, eso dice nada más que de constar por escrito. Lo cual se me ocurre a mí, que lo puedo hacer en una hoja de papel de un cuaderno, lo arranco y ahí hacemos un acuerdo arbitral. Lo importante es que esté por escrito. Igualmente yo les mencionaba que si pese a haber un acuerdo arbitral, una de las partes decide someter el juicio a un proceso de conocimiento ante un juez ordinario,
ya sea en un juicio ordinario, que sería lo normal, pero pensemos en un juicio sumario, pues una de nuestras defensas en ese caso va a ser plantear la excepción de incompetencia y pedirle al juez ordinario que deje de conocer porque no puede conocer porque el asunto fue acordado someterse a un proceso arbitral. Antes, esta excepción se llamaba excepción previa de compromiso, estaba regulada en el Código Procesal Civil, pero a partir de que se deroga esas normas y se crea la ley, pues ahora en la ley se llama excepción previa de incompetencia y tiene los mismos efectos de aquella excepción previa de incompetencia que nosotros le hemos explicado a ustedes. Cuando yo hablé de la excepción previa de incompetencia, les expliqué qué clases de competencia había, materia, territorio, cuantía, y cuando el juez no encuadraba entre esos, pues el juez era incompetente, ya sea porque no era el juez por cuantía, o no era por materia, o no era por territorio. Y hoy pues agregamos algo más, igual un juez, aunque pudiera ser competente originalmente por materia, cuantía y territorio, de existir un acuerdo arbitral, no podría conocer, porque existe ese acuerdo arbitral que le impide conocer a él sobre ese asunto en la vía de un proceso de conocimiento ante un órgano jurisdiccional. Como todo el proceso arbitral es a través de acuerdo, les decía a ustedes que cuántos árbitros van a haber, la ley no dice el número de árbitros, solo dice que las partes se pondrán de acuerdo sobre el número de árbitros, y el gran inconveniente aquí, y lo que a mí más me preocupa, pero seguramente a la hora de tomar la decisión no lo vamos a hacer de esa manera, pero no lo dice la ley, es que podríamos tomar decisión de nombrar árbitros pares, 2, 4, 6, lo cual podría dificultar una decisión porque hay pares, entonces habría una decisión que no tiene mayoría. Normalmente debería ser impares, pero la ley no dice nada. El Código Procesal sí lo decía. Esta ley no la dice, solo dice que si no hubiere acuerdo sobre el número de árbitros, serán 3, si es más de 50,000 quetzales el monto que está en discusión, o será 1 si es menos de esa cantidad. ¿Quiénes pueden ser árbitros? Cualquier persona que esté en el pleno de ejercicio de sus derechos civiles, lógicamente que sepa leer y escribir, no lo dice la ley, sí lo decía el código, de cualquier nacionalidad, porque puede haber arbitraje internacional, como ya lo mencioné, pero también lo más importante es que la limitante para cualquier persona que sea mayor de edad, que esté en el pleno goce de sus derechos civiles, sea guatemalteco extranjero, es que no podría ser miembro de un tribunal de arbitraje si es miembro del organismo judicial. O sea, si pertenece al organismo judicial, en cualquier trabajo judicial, es imposibilitado la facultad o la posibilidad de ser un árbitro en un tribunal de arbitraje. Y por sentido común, porque los árbitros deben de ser imparciales, pues también aquellos que tengan alguna causa de recusación o excusa, que es que establece la ley del organismo judicial. Ustedes van a la ley del órgano judicial, buscan las causas de recusación, de excusa de un juez y sabrán que un juez no puede conocer si tiene interés en el asunto, si es acreedor o deudor, si es pariente de una de las partes, si es enemiga de una de las partes. Bueno, ahí hay varias circunstancias por las cuales, o si ya omitió opinión antes, no pueden decidir sobre esto y deberían de excusarse los jueces, los mismos los árbitros, a quien si no se excusan podemos recusar si existe una circunstancia de esta naturaleza que entra a incurrir o a dudar de su imparcialidad. ¿Cómo se van a nombrar los árbitros? También las partes deciden, sigue siendo un mutuo acuerdo, sin embargo la ley da un procedimiento cuando no hay acuerdo en el artículo 15 de la ley que les invito a ustedes a leer. También yo les explicaba en la clase anterior que los árbitros no representan interés de ninguna de las partes, ellos son imparciales, no se dice este es el árbitro del actor y este es el árbitro del demandado, no se nombran y una vez nombrados son árbitros del tribunal y lógicamente no tienen parcialidad, no pertenecen a ninguna de las partes, sino son árbitros independientes. Como mencioné desde un inicio, tenemos que los árbitros no ejercen todas las poderes jurisdiccionales. Un árbitro no puede decretar medidas coercitivas, un árbitro no puede hacer cumplir forzosamente su laudo arbitral y muchas veces es necesario el auxilio de un tribunal ordinario para que preste, valga la redundancia, el auxilio en esos aspectos. Entonces, las partes se ponen de acuerdo en qué juez puede ser, tiene que ser un juez, por supuesto, pero si no hay acuerdo, tiene que ser el juez de primera instancia de lo civil o mercantil, que sería competente para conocer de su asunto si originalmente esto hubiera sido sometido a un tribunal ordinario. Entonces,
Puede ser un juez de familia, puede ser un juez de paz, puede ser, pero la ley tiene que ser un juez el que va a fiscalizar y a dar la asistencia, pero si no hay un acuerdo, pues tendrá que pedírselo a un juez de primera instancia, donde tendría, reitero, competencia un juez en forma original antes del arbitraje. El procedimiento de arbitraje es otra cosa que solo queda en acuerdo de las partes. Son las partes las que van a tratar de establecer cómo se va a tramitar el proceso arbitral. Eh, lo único que se pide en la ley es que sea el procedimiento que sea, se cumpla con 3 principios procesales. Aparte de que ser tratadas equitativamente las partes, darles a cada una la oportunidad de saber de sus derechos, eso significa que hay que tratarlas con igualdad, hay que darle la oportunidad de poder contradecir, principio de contradicción, y fundamentalmente que este proceso se lleve frente a los de árbitros a través de la inmediación, que sería el principio de audiencia. No les puedo decir cuál es el procedimiento, no podría yo preguntar en el examen cuál es el procedimiento, aunque sí podrían contestarme ustedes el que las partes elijan, lo cual estaría correcto, pero no me podrían, si ustedes me dicen, pues hay que dar una audiencia, señalar una audiencia en 10 días, tendría que ponerlo bien, porque eso es lo que las partes acordaron, o hay 2 audiencias, o hay 4 audiencias, no sé. Esa es una decisión de las partes en la contienda que deciden cómo va a ser el procedimiento arbitral. Cuando no hay acuerdo de procedimiento arbitral, pues es el tribunal de arbitraje el que decide el acuerdo. Por consiguiente, es o las partes, y si no, los árbitros los que van a decir cuál es el procedimiento apropiado. Sea cual sea, insisto, debe de aplicarse el principio de audiencia, principio de contradicción y el principio de igualdad. Todos los demás principios también aplicamos, por supuesto, pero eso fundamentalmente tiene que estar regulados en ese procedimiento. ¿Dónde se va a llevar a cabo el arbitraje? Regresamos nuevamente a los acuerdos, los que la parte decida, y si no hay acuerdo entre las partes, lo que el tribunal decida. El arbitraje va a ser en la ciudad de Guatemala, en tal lugar, eso lo deciden las partes no se ponen de acuerdo, el tribunal decide dónde va a llevar a cabo su tribunal. Vean, si se están dando cuenta, este proceso de arbitraje es de solo acuerdos. Hemos tenido un acuerdo para iniciarlo, un acuerdo para el número de árbitros, un acuerdo para ver quiénes son los árbitros, un acuerdo del procedimiento, un acuerdo del lugar del arbitraje. La ley dice, pues si no hay acuerdos en los tribunales, el tribunal arbitral que va a decidir en algunos casos, como yo ya he explicado, pero tengamos presente que casi todo el proceso ha sido por acuerdo arbitral. Igualmente, el idioma, puede ser que el idioma pudiera ser un idioma, no el idioma castellano o el idioma español, que es el que utilizamos nosotros, porque podríamos encontrarnos en un arbitraje internacional donde una de las partes habla francés, el otro habla inglés y los árbitros español, en la que decidirse cuál es el idioma que se va a utilizar. ¿Quiénes deciden esto? Pues las partes deciden cuál va a ser el idioma que se va a utilizar en las actuaciones arbitrales, y si no hay acuerdo, va a ser el tribunal arbitral el que va a determinar cuál es el idioma. Seguimos hablando de acuerdos. Acuerdo para iniciarlo, acuerdo del número de árbitros, acuerdo de quiénes son los árbitros, acuerdo de cuál es el procedimiento arbitral, un acuerdo sobre cuál es el idioma, el lugar donde se va a dar. O sea, hemos estado hablando que ese proceso viene siendo acuerdos. Y regresamos a las normas, como puede ser un arbitraje internacional, podemos aplicar normas de otro país. Por consiguiente, aunque el arbitraje se lleve a cabo en Guatemala, si hay un salvadoreño y un guatemalteco, puede decirse que las normas que se apliquen sean las del Salvador o las de Guatemala. Pero ¿quién decide eso? Otra vez las partes deciden cuál es el idioma del arbitraje. Y cuando no hay acuerdo, es entonces el tribunal que va a establecer qué idioma va a utilizarse, o perdón, qué norma van a utilizarse para resolver X controversia. ¿Cuál va a ser el derecho que se va a aplicar para la solución de ese conflicto? Luego nos vamos a la decisión final, todo el proceso que ya las partes acordaron llega a un fin. El fin normal, la forma normal en que termina un arbitraje, mis estimadas amigas y amigos, es a través del laudo. Tengan presente ustedes que se llama laudo la decisión final. Hay decretos, seguramente hay autos dentro del proceso de arbitraje, porque tenemos que aplicar la norma judicial en algunos casos, cuando el tribunal arbitral tiene que resolver una cuestión de fondo, que no es la definitiva, dictará un decreto, un auto, perdón, una acción de trámite, un decreto, pero la decisión final
del arbitraje se llama laudo. Dentro de muy poco tiempo vamos a estar hablando de ejecuciones y yo voy a estar hablando de la ejecución en la vía de apremio. Cuando vemos los títulos de la ejecución en la vía de apremio, los primeros dos títulos son sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que es la decisión final dictada por un tribunal ordinario, y el segundo es laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Entonces ahí se dan cuenta ustedes que las características son idénticas. Sin embargo, esa norma, también voy a explicar en su oportunidad, ese inciso B ha sido derogado con la ley de arbitraje, porque ya no aplicamos el procedimiento en la vía de premio para ejecutar el laudo, sino aplicamos un procedimiento propio de la ley de arbitraje. Pero ese laudo tiene que cumplir algunos requisitos. No lo dice. La ley judicial sí dice cómo se dicta una sentencia, y yo se les expliqué el semestre anterior. Recordarán que ustedes, yo les decía que la sentencia tiene primero los requisitos de toda resolución, quiere decir que tengo que poner el tribunal que la dicta, lugar y fecha, el contenido de la resolución, la cita de leyes y la firma del juez y el secretario. Y en el caso de los tribunales colegiados, de los magistrados y del secretario. La ley judicial nos dice cómo se dicta una sentencia. La ley de arbitraje no nos dice cómo se dicta un laudo, pero seguramente los árbitros toman muy en cuenta la forma en que se dicta una sentencia. Lo que sí dice la ley de arbitraje es, primero, que debe dictarse por escrito. Eso sí es normal porque eso constituye un título de ejecución que tarde o temprano habrá que hacer cumplir forzosamente. Necesitamos un título y necesitamos un documento escrito. Entonces, el laudo va a ir por escrito. Y claro, tiene que ser firmado por los árbitros, si no, no tendría ninguna validez. Ahora bien, igual que una sentencia, igual que un auto, que ustedes recordaban que les decía que hay que explicar las razones por las cuales se decide de una u otra manera, eso se llama la fundamentación o la motivación. Eso en el auto tiene que motivarse, tiene que explicarse por qué los árbitros deciden de una u otra forma, la controversia. Eso va en aquellas partes considerativas. Esa es la fundamentación o la motivación. Hay que hacer constar fecha y el lugar, igual que una resolución, como aparece acá, y dice pues que hay que notificarle a las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros. Eso ya no creo que sea contenido ni la forma del laudo, sino eso ya es un resultado de la notificación, hay que hacérselo saber. Pero bien, en términos generales, lo más importante es que el laudo, ese fallo final, vaya por escrito, esté firmado por los árbitros, sea motivado, tenga el lugar y la fecha en que se dictó, fundamentalmente. Insisto, normalmente los tribunales arbitrales utilizan mucho las normas de la ley del organismo judicial para dictar un laudo arbitral, lo cual implica poner antecedentes, resúmenes de la demanda, de la contestación, un resumen de los medios de prueba, todo igual como aparece realmente en la ley de lo judicial. Pero reitero, no lo dice la ley de arbitraje. ¿Cómo va a terminar el arbitraje? Pues en forma normal, a través del laudo, como termina un juicio ordinario, como termina un juicio sumario, un juicio oral, en forma normal a través de la sentencia. El arbitraje a través de un laudo. El laudo arbitral, para ser un poco más claro, en forma normal. Y tenemos formas anormales. Ustedes se recuerdan que forma anormal, por ejemplo, un juicio oral, un ordinario, un sumario, termina en forma normal con el desistimiento, la caducidad de instancia, la renuncia, el allanamiento. Ustedes recordarán algo de lo que explicamos el semestre anterior. Bien, en la ley de arbitraje dice que forma normal termina en los siguientes casos. Uno, si el demandante retira su demanda, a menos que el demandado se oponga a ella y el tribunal arbitral reconozca el legítimo interés de su parte de obtener una solución definitiva del litigio. Esto es una cosa muy interesante. Esto es un desistimiento. El Código Procesal Civil no dice que nosotros tengamos que aceptar un desistimiento. La parte demandada no tiene que aceptar un desistimiento. Con que el actor desista y termine el juicio. En el ámbito penal, les cuento antes, cuando había un desistimiento, era necesario la autorización de la parte contraria. En el proceso civil nuestro no. Se desiste y el juez ordena el desistimiento y termina el juicio y lo manda a archivar. Pero en un arbitraje, la parte puede desistir, pero primero hay que escuchar a la otra parte si está de acuerdo. Si la parte se opone,
y es legítimo su derecho, va a seguir el arbitraje, aunque haya una especie de renuncia de parte del solicitante. Eso retira su demanda, es desistir de ella, ¿verdad? Eso significa. La B, que ambas partes decidan darlo por terminado. Estamos hablando de una especie de transacción, una especie de acuerdo. Ambas partes dentro del mismo proceso deciden darlo por acuerdo, por terminado, porque ya lo arreglaron extrajudicialmente, porque ya no les interesa, por lo que fuera. Esta es una forma normal. Y la tercera forma normal es que el propio tribunal comprueba que proseguir con estos juicios ya es innecesario o imposible. Y por ende, darlo por terminado trae un beneficio para ambas partes. Entonces puede darse también el caso en que el tribunal arbitral estime que seguir con el juicio ya no vale la pena porque no va a tener ningún resultado y al contrario, terminarlo va a ser un beneficio para las partes. Entonces, eso es lo que dice la ley de arbitraje sobre la forma normal, reitero, una especie de desistimiento con la ruptura de la demanda, pero hay que oír a la otra parte para que la acepte. Que haya una especie de acuerdo, o transacción o convenio para darlos por terminados dentro del juicio, y la C, cuando el propio tribunal decide que mejor lo van a terminar porque ya no es necesario, al contrario, es innecesario o es imposible continuar con el arbitraje. Esto también es muy normal. Si un arbitraje termina de forma normal con el laudo arbitral, y se queda firme, pasa a autoridad de cosa juzgada. Y lo mismo si termina en forma normal. Si termina en forma normal, dicha terminación ya no permitirá al demandante promover nuevamente el juicio y por ende viene ser una especie también de una cosa juzgada, es una renuncia. Entonces, si la parte planteó la demanda y renuncia a ella, ya no puede volver a replantear esto y lo mismo si el tribunal decide lo mismo. Esto es también muy importante analizarlo porque los efectos de la renuncia o la terminación normal o anormal son los mismos en el arbitraje. Ya no podemos volver a insistir con ese asunto, que de cierta forma pasa a una especie, reitero, de cosa juzgada. ¿Existen mecanismos también para corregir errores en el arbitraje? Lo que nosotros llamamos remedios procesales. Sí, lo hay. Allá en el proceso civil, cuando yo hablé de los medios de impugnación, yo les decía que había remedios procesales para corregir errores o recursos que sirven para recurrir, ir a un tribunal superior. Los recursos en materia del proceso ordinario son la apelación y la casación, y los remedios pues será la revocatoria, la reposición, la nulidad, la ampliación, la aclaración. El arbitraje no dice nada, pero estoy seguro que los tribunales arbitrales también aplican un poco esos medios de impugnación. Sin embargo, para efecto del laudo, estoy hablando de la decisión definitiva, lo que sí hay es forma de corregir, por ejemplo, un cálculo, una copia o un error tipográfico. Imagínense que me hayan puesto en un laudo al decidir, me hayan puesto Estuardo sin E, solo Estuardo, un error tipográfico, un error mecanográfico, o al hacer un cálculo de una cantidad se hayan confundido en la suma. Es factible que esto se corrija, pero también es factible que nos aclaren un punto que para nosotros no es muy claro, o que nos amplíen el laudo. Nosotros le llamamos aclaración y ampliación a esos medios de impugnación. O sea, el numeral segundo y el numeral tercero se regulan como aclaración y ampliación en el proceso ordinario. Lo que no existe en el proceso ordinario es la manera de corregir un error de suma o corregir un error de cálculo o un mal tecleado. Pero aquí sí, aquí podemos corregir un error tipográfico, un error de una copia, de un cálculo, y esto pues se hace a través de eso, pidiendo la corrección de eso. Cualquiera de estas tres cosas se puede solicitar dentro del mes siguiente a la emisión del laudo. Es muy importante. No es lo mismo decir un mes a decir 30 días. Para cualquiera que esté pensando y el día del examen ponga 30 días, está malo. 30 días son solo días hábiles. Un mes es un día calendario. 30 días, empezando a contar a partir de hoy, 11 de agosto, terminarán ahí como el 19 o 20 de septiembre, pues son solo hábiles. Pero un mes, contado a partir de hoy, 11 de agosto, termina el 10 de septiembre, un día antes de la conclusión. Entonces es bien importante. Para estos actos de remedios procesales, para corregir un laudo, para aclarar un laudo, para interpretar un laudo, para ampliar un laudo, tenemos un mes para plantearlo. Y podemos impugnarlo también a través de una especie de recurso. Aquí no se llama apelación, no se llama casación. Quiero comentarles que de conformidad con lo que pude entender
parte de la historia de los que hicieron y adecuaron la ley que venía de Naciones Unidas para Guatemala, la ley decía, el único medio de impugnación contra un laudo se llama nulidad. Como ustedes, yo les expliqué el semestre anterior lo complicado que era una nulidad y los problemas que trae una nulidad, aquí se preocuparon mucho con la palabra nulidad y le cambiaron la palabra, no le pusieron nulidad, se nos llaman recurso de revisión. O sea que ahora tenemos un recurso interesante que se llama revisión, que es similar a una apelación, solo que en el laudo de arbitral se llama revisión para que lo conozca un tribunal superior. Hay que plantearlo también dentro del mes. Si ustedes no están de acuerdo contra un laudo arbitral, lo que hay que hacer es plantear la revisión como que fuera un recurso de apelación. Pero lógicamente esta revisión es un poquito más limitada. Se van a dar cuenta que en la revisión lo que se busca realmente, bueno, tal vez se me estaba pasando algo por alto, el tribunal superior de un tribunal arbitral no es otro tribunal arbitral. O sea, para plantear una revisión, si un tribunal ordinario de instancia plantea una apelación, lo conoce la sala de apelaciones. Eso ya lo saben ustedes. Acá, si se plantea una revisión en contra de un laudo arbitral dictada por un tribunal arbitral, no se crea un tribunal arbitral superior, no lo hay, no existe. Hay que plantear esa revisión ante la sala que hubiera sido la competente, una sala civil, por ejemplo. Entonces, la revisión del laudo arbitral lo conoce una sala de apelaciones civil, de tal manera que el proceso arbitral, de ser un proceso dirigido por personas particulares, al momento de la revisión se traslada a un órgano jurisdiccional, que es una sala de apelaciones. Ya firme el laudo arbitral, hay que ejecutarlo. Y hablar de ejecuciones ya nos corresponde posiblemente ya, si es posible, de repente el jueves de esta semana empecemos a analizar algo de eso, o la otra semana empecemos a hablar ya de ejecuciones, pero las ejecuciones yo voy a explicarlas cuando hablemos de las ejecuciones. Entonces, el laudo arbitral tiene la característica que no se va a tramitar conforme a las ejecuciones que están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, sino conforme al procedimiento que establece la ley de arbitraje en esos artículos 46, 47 y 48. Acá cambia el título de ejecución, cambia el procedimiento de ejecución, que no es igual a las ejecuciones normales que nosotros hemos explicado, o que vamos a explicar, mejor dicho. Y, por supuesto, la ejecución del laudo arbitral tampoco la hace un mismo tribunal arbitral, porque mencioné algunos momentos que el tribunal de arbitraje tiene limitaciones, no puede decretar medidas coercitivas y tampoco ejecutar su laudo. Cuando ya el laudo esté firme, que ya lo pudo haber revisado una sala a través del recurso de revisión y se quede firme, cuando haya que ejecutarlo, cuando haya que exigir su cumplimiento, vamos a tener que recurrir a un órgano jurisdiccional normal, un juez de primera instancia civil o mercantil, dice la ley de arbitrajes. Actualmente no tenemos jueces mercantiles exclusivamente, los jueces civiles son los que conocen también en materia mercantil, pues es un juez de primera instancia del ramo civil el que debería de ejecutar el laudo arbitral. Esto lo voy a explicar cuando hablemos de procesos de ejecución, qué consiste un título, qué es un título, qué requisitos de cumplir un título. En el arbitraje, la ley de arbitraje está hablando que el título de ejecución para poder ejecutar un laudo arbitral lo constan dos documentos. El laudo original o el laudo debidamente, perdón, el acuerdo original y el laudo arbitral. O sea, no es solo la decisión final, sino es el primer acuerdo donde se someten a controversia más el laudo. Eso constituye el título de ejecución. Pero eso, insisto, lo vamos a explicar cuando ya estemos hablando de procesos de ejecución. Bien, esto es lo que me corresponde a mí hablar el día de hoy sobre el proceso de arbitraje. Deme un minuto nada más para arreglar un par de cosas aquí.
Muy bien. Bueno, para continuar con lo que vamos a hacer, y que es lo que yo tengo programado, es que en este momento ustedes ya tienen en su Classroom un laboratorio de arbitraje, son 15 preguntas. Respóndalas, por favor. Les recomiendo que lo hagan en forma individual. Traten de recordar lo que yo expliqué, no traten de consultar nada, traten de hacerlo. Igual tenemos 15 minutos para hacerlo. Al concluir, voy a dar por concluido el laboratorio, les voy a mandar sus notas, les voy a dar unos minutos para que lo lean y entonces de ahí regresamos para que ustedes me digan si hay dudas. Y si no hay dudas, pues ahí estaremos concluyendo el arbitraje. Explicaré algunas cosas que había al principio de la clase, nada más para aquellos que por una circunstancia se conectaron un poquito tarde. Entonces regresamos exactamente en 15 minutos, cuando luego esté marcando las que serían 5, las y 10 más o menos, 10 y 11, 3 y 10, 3 y 11 minutos, regresamos para poder hablar sobre una duda que tengan del mismo laboratorio. Los dejo trabajar, insisto, es voluntario para el que quiera hacerlo.
Vamos a desconectar en este momento a dar por terminado el laboratorio y les envío sus notas. Licenciado, buenas tardes. ¿Solo podría repetir los dos títulos de ejecución que dijo, por favor? Ahorita que empecemos voy a repetir lo que usted quiera, con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias. Denle una miradita a su laboratorio, un minuto y regreso. Bien, puedo visualizar de que la mayoría de notas están bien. Sin embargo, doy oportunidad para que me puedan hacer alguna consulta. Hace un minuto un compañero me estaba preguntando de los títulos o los procesos a las clases de ejecución. Solo les voy a mencionar algo muy rápidamente. Cuando hablemos de procesos de ejecución en las próximas sesiones de clase, vamos a cambiar completamente la temática del juicio de conocimiento, porque el juicio de conocimiento nos ha servido para declarar un derecho controvertido. El proceso de ejecución nos sirve para, cabal como su nombre lo indica, ejecutar o hacer cumplir forzosamente un derecho que ya está establecido, pero que el deudor ha incumplido. Si una sentencia dictada en un ordinario fijando una obligación de dar, hacer o no hacer no se cumple, hay que ejecutarla. Si una sentencia dictada en un juicio sumario no se cumple, hay que ejecutarla. Igual una sentencia en juicio oral hay que ejecutarla y un laudo en un proceso oral hay que ejecutarlo. Entonces yo voy a estar hablando de procesos de ejecución en las próximas sesiones de clase. Y les voy a explicar a ustedes qué es una ejecución, qué es un título de ejecución, qué es un procedimiento de ejecución, qué es un patrimonio ejecutable. Y voy a explicar las clases de ejecución que se regulan en el libro tercero de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso cuando hablaba del arbitraje yo les decía que hay que ejecutar también el laudo arbitral y lo voy a explicar cuando hablemos de ejecuciones. Lo que pasa es que normalmente los títulos de ejecución están conformados por un documento. El título de ejecución de una sentencia de un juicio ordinario es la certificación de la sentencia. De una sentencia dictada en un juicio oral, la certificación de la sentencia. De una sentencia dictada en un juicio sumario, la certificación de la sentencia. Pero en el laudo arbitral se caracteriza porque además de la certificación del laudo, también necesitamos acompañar una certificación del acuerdo arbitral. Entonces, el título en un laudo, para ejecutar de un laudo arbitral está formado de dos documentos.
la certificación del acuerdo arbitral y la certificación del laudo arbitral. Es como que en un juicio ordinario se pidiera certificación de la demanda y de la sentencia. No, en los procesos de conocimiento nuestros, lo que nos sirve de título es la sentencia propiamente dicha, que inclusive se puede ejecutar dentro del mismo expediente o sacar certificación de ella para ejecutarlo en un proceso distinto. No sé si con eso era la pregunta que me estaba haciendo. Sí, licenciado, gracias. A usted, Daniel. Bien, ya con eso ustedes tienen su laboratorio en sus manos. ¿Tienen alguna duda, algo que ustedes hayan respondido y que la máquina les dijo que estaba equivocado y que efectivamente el que equivocado soy yo y no ustedes? Yo quisiera que aclaráramos esto. Miren, hemos intentado, porque les quiero hablar con franqueza, hemos intentado, los directores de área, yo soy director de área y coordinador de los directores, hemos intentado que los exámenes parciales y finales sean presenciales. De hecho, tenemos una solicitud para que sea de esa manera. Pues no lo vemos muy viable por temas de logística y varias cosas que hay en la propia universidad, pero no lo sabemos. Sin embargo, esa es nuestra intención, que el examen pueda ser en forma presencial, porque va a ser la única forma de que nosotros podamos valorar lo que ustedes han aprendido, aunque sea en línea. Lamentablemente, los exámenes en línea, según mi parecer, no son fidedignos. Yo se los puedo decir y les podré decir las razones que tengo para explicar esa situación. Por eso es que yo me permito hacerle laboratorios a ustedes para que los estén contestando y espero que les estén contestando en forma sin hacer trampa, pues. Porque son cuestiones para que ustedes sepan que si saben o no saben. Porque si hacen trampa y sacan 10 haciendo trampa, preguntando al compañero que está vecino, entonces no es algo que ustedes sepan que están aprendiendo. Yo prefería sacar un punto de 10 y ver cuáles fueron mis 9 errores, a sacar de 10 y 10 porque todos me lo dijeron. Porque puede ser que a la hora que hagamos el examen presencial no haya quien nos ayude. Pero bien, eso es lo que tú estás programando. Yo no sé si se va a poder hacer de esa manera, pero bien, sea lo que sea el resultado, el examen que vamos a tener dentro de por lo menos 2 semanas va a ser un examen en el cual vamos a explorar, diríamos que todo lo que hemos visto desde el primer día de clases. Y no es porque ustedes me van a decir, voy a preguntar una competencia de juicio oral. Pero es que no es eso, si vimos la regla de la competencia. Y ustedes tienen que aplicarla a la juicio ordinario, a cualquier persona de la competencia. Hablando de las anticipadas, yo hablaba, por ejemplo, de declaración jurada sobre el personal, la declaración judicial, declaración de testigos que se hacen antes. Recuerden que los testigos que se pueden hacer son próximos a usar gravemente enfermos o se de edad muy avanzada, como para traer una medida participada de testigos, incluso ordinaria. Y no podemos hacer un juicio oral en el proceso sumario. Podemos hacerlo. Inclusive para la mayoría de las también. Hable de medidas cautelares, ¿sabe que puede haber medida cautelar antes de que llegue a avanzar el 10%, que te puedo pedir el arraigo, el embargo, la guardación, puedo pedir solucionar un daño moral en sumario, inclusive diría que también el arbitraje. Y hemos hablado del procedimiento ordinario de hacerse poner y realizar la prueba y cómo se valora la prueba. En la misma prueba, casi siempre se propone que se valora en el ordinario sumario en el área. Seguramente los árbitros utilizan eso para los arbitrajes. Entonces, nuestro examen próximo puede cualquier cosa de eso. Y si ustedes se han capacitado, se han preparado de forma consciente, no deberían de tener ningún inconveniente para lo ese día de la prueba. Solo le digo que no lo agarran fácilmente. Voy a poner mis instrucciones, números, nada de esas que quiero verlas en la página. A muchos no todavía, pero lo voy a ver en la pantalla ese día. ¿Verdad? No sé cuántas pantallas me voy a equipar, les digo, hicimos la prueba final el mes pasado. Vamos a hacer el primer parcial de en la pantalla abierta para que pueda estarla viendo ustedes, ¿verdad? No nos gustaría ustedes trabajar grupos, por ejemplo. Pero en esas condiciones que ustedes están viendo, estar entre las redes para tu examen,
Reitero, que tengan alguna duda, que tengan cualquier cosa, se pueden preguntar si quieren hablar, que me pregunten cualquier cosa. No hay, muy bien, muy bien. Perdón, una duda. ¿Podría decirnos una vez a veces plazo para pedir la aclaración del fallo final en el caso? Plazo para la aclaración. Sí. Para la aclaración de un laudo, para la aclaración de un laudo, para la verificación de un laudo, e inclusive para pedir la revisión del laudo, ya como recurso, es un mes. Un mes. No 30 días, sino un mes. Y la diferencia está que en la ley del Poder Judicial dice que cuando el punto de tiempo es en días, son solo días hábiles. 9 días, 30 días, son solo días hábiles. Pero si es por meses o años, terminan a la víspera. Entonces, si yo le digo a usted, yo le doy un plazo de un mes, no es lo mismo plazo de 30 días. Los 30 días comenzaré a contarlos a partir de hoy, es todo de mañana, incluimos miércoles, incluimos jueves, el viernes, pero no hemos empezado a domingo y de ahí seguimos contando lunes a viernes y el 10 de viernes, seguramente creo que no como oficial, tenemos que escribirlo cuando es por días. Si es por meses, si es usted, el mes termina la víspera. Hoy es 12, el mes termina el 10 de septiembre, el mes. Si fuera año, le doy año a partir de hoy, 11 de agosto del 2026, termina el 10 de septiembre del 2027. Porque la ley de judicial dice que el plazo está contado todo meses, eso ahí termina la víspera. Y si es por días, pues solo días hábiles. No sé si le queda claro. Sí, gracias. ¿Alguien más? Raúl, por favor. ¿Cómo estás? Gracias a Dios. La aclaración mayor de la práctica que depende de los 30 días siguientes. Yo me falta ahora, pero aquí que es verdad, ya creo como yo de confusión. Porque yo asumí que estaba hablando, pensando en lo de los meses, solo en las reacciones. Justamente que no saben. Entonces, cómo está la pregunta, ¿verdad? Pero lo que mencionaba yo en la explicación de la clase es que el tiempo es un mes, no 30 días. Entonces, la reunión final de la clase debe pedirse dentro de 30 días. Ajá. Yo por eso sé que era falso. Ok. Y me marcó que rojo, que es la respuesta correcta, El verdadero. Ok. No, si es así, el error está en el examen, por supuesto. Déjeme revisar. Voy a mostrar más el examen que lo tengo. ¿Qué preguntas más o menos? Una sesión. La 8, por ahí, Déjame ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, la hora 8. 8, déjame que me voy a revisar. Sí, tiene toda la razón. Usted tiene buena. El error está aquí en la máquina, que son 30 días. Eso es falso. Tiene toda la razón. Es más, voy a dar la respuesta en este momento porque sí es falso. Y así se le requiere a usted y se lo van a dar a los demás supuestos, pero exactamente lo que usted quiere. Y gracias a la relación. Así es como lo acabamos de descargar, no en los mismos 30 días a un mes. Por un momento yo pensé como se refería al final. Y la primera vez hablaba que no era la comunicación, sino que la ley extranjera, la mandatoria de la Generación Nacional, la validad. Aquí los le agarraron y la hicieron revisión. Yo ahí veo como con la pregunta de la compañera, yo estaba convencido que era
eran 30 días en el fallo final, pero hoy prácticamente todo es ¿verdad? Así es, correcto. Muy bien. A ustedes, muchas gracias. Bueno, para el la aclaración. Bueno, si no hay ninguna duda, lo dejamos aquí. Les deseo una feliz tarde y nos vemos el día jueves. Con permiso. Nos vemos. Buenas tardes. Está de la